¿Ya lo tienen? Vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 3. Si es tan amable, todos ustedes el 1, yo el 2, y juntos leemos el versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todos juntos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Yo le invito, si es tan amable, a que cierre sus ojos. Y antes de unirnos en oración, todos juntos, usted con sus palabras le pida a Dios lo que Dios sabe que usted necesita en esta mañana. Dios conoce su corazón, Dios conoce su necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, quizás no es material, quizás es espiritual, emocional o física. Entonces, pídele a Dios con sus palabras que Dios le dé lo que sabe que usted necesita escuchar en esta mañana. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu salvación. Gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún tienen la bendición de tener a su Padre. Y aquellos, Señor, que físicamente ya no está con nosotros, Padre, te damos gracias por los años, Señor, que tú nos lo prestaste. Pido, Señor, que bendigas grandemente, Señor, a cada persona, a cada hermano, hermana en este lugar. Señor, que seas tú quien hable a través de tu siervo. Señor, no soy digno de ser usado, Señor, pero tú eres digno de que tu nombre sea honrado, glorificado y predicado en esta mañana. Obra, Señor, en cada corazón. Tú conoces la necesidad. Y ruego, Señor, que obres, Padre, a través de tu Santo Espíritu y tu siervo. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Había planeado comenzar con otra lectura bíblica, unos versículos que vamos a leer ahorita más adelante. Hermano, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que va a llegar el día en que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí habremos de dar cuenta por todo lo que hayamos hecho. Dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios, hermanos, que como hijos de Dios, gloria a Dios que como salvos, como redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo su Hijo, ya no tenemos que dar cuenta en un juicio el cual va a determinar si vamos al cielo o vamos al infierno. Porque ese juicio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Los pecados que nos condenaban a ir al infierno por la eternidad, Cristo los juzgó en la cruz del Calvario. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, hermano, que la manera, hermanos, que está escrito que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Lo único que tenemos que hacer es confiar en ese sacrificio de Cristo, confiar en lo que Él hizo por nosotros, hermano, y es pues que somos justificados por Cristo Jesús, hermano, tenemos paz para con Dios, siendo justificados por Cristo Jesús, por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Esa es la razón, hermano, por la que somos salvos. Podemos ser salvos y pasar una eternidad en el cielo, no por lo que hicimos en vida, no por obras para que nadie se glorie, sino por lo que Él, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque no hay quien haga lo bueno en la tierra y nunca peque. No hay nadie lo suficientemente bueno como para ganarse el cielo. Es por eso que Cristo viene y nos lo regala a cada uno de nosotros. Amén. Pero hermanos, ahora, pero si hay un juicio en el que vamos a tener que ser juzgados. Y en ese juicio o vamos a ser recompensados o vamos a ser juzgados, avergonzados por lo que hicimos. Si lo que hicimos fue bueno y agradable a Dios y todo lo que hicimos fue para el Señor, entonces recibiremos recompensas. De otra manera, si no lo hicimos para Dios, si lo hicimos solamente para que los hombres nos agradecieran, nos alabaran, entonces seremos avergonzados y sufriremos pérdida. Nos daremos cuenta que perdimos lo que creímos que íbamos a recibir. ¿Por qué? Porque ya lo recibiste en vida. Solamente el agradecimiento que la gente te dio porque lo hiciste para ellos y no para Dios.
Hermanos, todo es por eso que Dios dice, todo lo que hagamos debe ser como para el Señor. Amén. Pero hermanos, ¿qué vamos a dar cuenta en ese tribunal? ¿Qué nos va a pedir cuenta? Usted sabe que terrenalmente hablando, cuando una persona comete un delito aquí en la tierra, es llamada a juicio. Es llamada a juicio, y en ese juicio se le va a pedir cuenta y se le va a juzgar, no por lo que el juez piensa o cree, no por lo que los vecinos dicen, no por lo que la familia dice, sino por lo que dice la Constitución mexicana. Ya hay una Constitución que nos rige como mexicanos. Hay una Constitución, hay artículos, hay un libro en el cual se dice que como mexicanos a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho, y en base a eso se nos va a juzgar. Bueno, hermanos, algo similar va a suceder espiritualmente. Como ciudadanos celestiales, como hijos de Dios, vamos a ser juzgados. Y allá sabe qué libro se va a abrir. No se va a abrir la Constitución mexicana, porque allá no va a haber mexicanos, gringos, americanos, japoneses, alemanes, portugueses. Allá habrá hijos de Dios o no hijos de Dios. ¿Y qué libro se va a abrir allá? La palabra de Dios. En ese tribunal, en la presencia del Señor, hermanos, se va a abrir la palabra de Dios. Y se nos va a juzgar por lo que hayamos hecho con lo que dice aquí, o por lo que no hayamos hecho con lo que dice aquí. De tal manera, hermanos, que es por eso, hermanos, que la importancia de tomar la Biblia, la palabra de Dios, como única regla de fe y práctica en nuestras vidas. No es, tristemente, la mayoría de la gente basa su vida a lo que alguien más dice. Yo en esta noche, en esta mañana, le digo, no base su vida a lo que yo digo, sino a lo que Dios dice. Porque yo soy pecador igual que cada uno de ustedes. Soy carne, soy débil igual que cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, la autoridad más grande que el hombre tiene sobre su vida es la palabra de Dios. Yo me gusta describir a mí la palabra de Dios, hermanos, como un instructivo. ¿Cuántos tienen celular? Todos, ¿verdad? Tenemos un celular. Cuando usted compró ese celular, en ese celular, en la cajita donde lo compró, venía un librito, ¿verdad? ¿Qué libro? ¿Cómo se le llama ese librito? El manual, el instructivo. En ese instructivo, en ese manual, dice qué funciones tiene tu celular, qué le puedes hacer, qué no le puedes hacer. Entonces, ¿con qué propósito se creó ese manual, ese instructivo? Con el propósito de que tu aparato tenga un buen funcionamiento, de que cumpla con las condiciones bajo las cuales fue creado. Porque el que lo creó no quiere estar pagando garantías, no quiere estar sufriendo pérdida, quiere que le vaya bien en su aparato. Es por eso que creó ese manual. Imagina que tú vas, ¿verdad? A la alberca, vas al baño y te metes, ¿verdad? Se te cae el agua o lo metes al agua y luego vas y quieres que te paguen la garantía. Bueno, ahí el instructivo decía que no lo podías exponer al agua. Y por no haberlo leído, ahora tienes que pagar las consecuencias. Tú vas a tener que pagar la reparación, si es que tiene reparación. Entonces, nuestra cultura, yo no sé si por cultura, ¿verdad? O a qué se debe. ¿Cuántos leyeron, sean sinceros, cuántos leyeron el instructivo cuando compraron un celular? Ni yo lo leí. ¿Y saben por qué no lo leemos? Porque nos creemos muy inteligentes. Es increíble, ¿verdad? Tenemos celulares, la gente tiene celulares inteligentes para gente no tan inteligente. Y no lo leímos, ¿por qué? Porque nos creemos muy inteligentes, creemos que ya le sabemos. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces pasa así en la vida? Nacimos y juntamente con esta creación que somos nosotros, Dios creó, hermanos, un instructivo de vida, un manual de vida, de tal manera que aquí dice qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo leemos el instructivo del celular? Cuando nos falla, ¿verdad? Cuando nos falla, cuando no sabemos a qué moverle, gracias, hermano. Cuando no sabemos a qué moverle, entonces vamos al instructivo. Tristemente, lamentablemente, en muchos de los casos, no en todos, pero sí en muchos de los casos, cuando la gente va a la Biblia, cuando el aparato ha fallado, cuando empezamos a tener problemas, cuando la gente va a Dios. No digo que en todos los casos, pero muchos así es. Pero, hermanos, este es el instructivo de vida. Dios nos aconseja, nos ha escrito 66 libros
31.102 versículos de qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo basar nuestras vidas? La importancia de leer la palabra de Dios. No es casualidad de que fue el primer libro escrito en la imprenta de Gutenberg. No es casualidad de que es el libro más vendido en todo el mundo. Esa es la importancia, hermanos. Dios quiere que todo el mundo tenga una Biblia. Es por eso, hermano, que ahora ya está tan accesible. Ya no hay excusa, ya está en los celulares, está la Biblia. Ya no hay excusa para no leerlo. Hermano, es la importancia. Y es ahí donde encontramos este pasaje tan hermoso, capítulo 6. Ahora, y Dios escribe esta Biblia. Dios nos da su palabra, nos da los mandamientos, nos da los versículos, ordenanzas, hermano. Déjenme decirle con qué propósito. No con el propósito de ser un dictador sentado en su trono queriendo que todas las piezas se muevan a su antojo, no. Dios lo hace, hermanos, porque nos ama. Dios lo hace, hermanos, cuando tú le dices a tu hijo pequeño, no metas el dedo ahí, es una instrucción, es un mandato, una ordenanza que tú le estás dando. Pero ¿por qué lo haces? ¿Porque quieres esclavizarlo? ¿Quieres qué? Cuidarlo. Porque lo haces. Así es Dios, hermano. Dios nos ha dado su palabra porque nos ama. Porque nosotros hemos hecho del mundo lo que el mundo ahora es. Un mundo lleno de maldad, tristezas, aflicciones, traiciones, quebrantos. Y Dios quiere cuidarnos, hermanos, de todo eso. Es por eso que nos ha dado su palabra. Quiere cuidar tu matrimonio, quiere cuidar la relación con tus hijos, quiere cuidar tu trabajo, quiere cuidar cada área y aspecto de tu vida. La Biblia nos habla, hermanos, acerca de todo eso. De cómo ser mejores trabajadores, cómo ser inclusive mejores estudiantes. Y es que, hermanos, el secreto, bueno, no es secreto porque ahí está en la Biblia, pero el punto está en ser mejores hijos de Dios. Porque si somos mejores hijos de Dios, vas a ser mejor trabajador. Si eres buen hijo de Dios, vas a ser una buena esposa. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen esposo. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen hijo. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen hermano, un buen primo, un buen tío, un buen abuelo. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen padre. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser un buen ciudadano. Si eres un buen hijo de Dios, vas a ser mejor en muchas áreas de tu vida. El problema es que a veces nos enfocamos en tratar de ser cierta cosa y en otras fracasamos. A veces con el afán de tratar de ser un buen padre, quizás vas a trabajar como trabajador. Porque en el afán, digo en el afán, no en el intento, sino en el afán de ser un buen padre, vas a quedar mal tarde o temprano con tu patrón. ¿Por qué? Porque estás afanado en ser un buen padre. Y viceversa. En el afán de ser un buen trabajador, vas a fracasar en tratar de ser un buen padre. ¿Por qué? Porque vas a querer quedar bien con el patrón, y cuando tus hijos te necesiten, o en fiestas, cumpleaños o salidas, tú estás afanado con ser un buen trabajador y vas a fracasar con ser un buen padre. Es por eso que Dios nos dice, hermanos, en Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca lo que Dios quiere que hagas. Y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero, hermanos, ese es el punto, tratar de ser buenos hijos de Dios. Y entonces, hermanos, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero, hermanos, miren lo que Dios nos dice, hermanos. Dios nos da esta ordenanza, este mandato, porque quiere bendecirnos. Versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De antemano, hermanos, Dios ha determinado y Él ya sabe, hermanos, cuántos años nosotros vamos a vivir. Dios ya sabe, hermanos, el día y la hora, hermanos, en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Pero este versículo me dice que tu vida y mi vida se puede alargar si hacemos lo que Él dice. O sea, para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. Ahora, y no solamente eso, sino Dios está dispuesto a darte más años sobre la tierra. Y no solamente eso, sino que esos años los puedas vivir bien. Sino que esos años los disfrutes. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos hermanos aquí no deseamos que nos vaya bien en la vida? Todos. Nadie en sus 5 sentidos diría, no, pastor, yo quiero que me vaya mal. Nadie en sus 5 sentidos diría, pastor, pues yo acabo de entrar al trabajo y quiero que ya me corran. No. A menos de que ya tengas 30 años y quieres que te corran, ¿verdad? Y quieres la liquidación. Pero nadie desea eso en sus 5 sentidos. Ninguna pareja dice, pastor, me acabo de casar, pero pues quiero divorciarme a los 2-3 días. No.
Pastor, me acabo de casar y yo quiero fracasar en mi matrimonio, quiero que mi esposa me trate mal, quiero que mi esposo me golpee, quiero que pase esto en mi vida. Nadie desea eso en su vida. Nadie en sus cinco. Pastor, acabo de entrar a la carrera universitaria y quiero reprobar todos los exámenes. No, ¿verdad? Nadie en sus cinco sentidos, hermano, desea que le vaya bien. Todos deseamos que nos vaya bien. Y Dios dice aquí, hermanos, para que te vaya bien. Y si Dios dice, hermanos, que nos va a ir bien, es porque nos va a ir bien. Cada palabra, cada profecía, hermanos, escrita en la palabra de Dios se ha cumplido, hermanos, exactamente al pie de la letra. Gracias. Se ha cumplido al pie de la Cristo. Dios dijo, hermanos, que habría de venir el Mesías, que lo habrían de crucificar, hermanos, que lo habrían de azotar, que lo habrían de clavar en una cruz, y se cumplió. Todo eso está escrito en los Salmos. Miles de años antes, hermanos, de que se cumpliera, hermanos, la crucifixión en la cruz del Calvario. Cada palabra, hermanos, que se ha escrito se ha cumplido al pie de la letra. De tal manera, hermano, que si Dios dice te va a ir bien, te va a ir bien. Déjame decirte, joven, por más que tú te prepares en la vida, por más preparación académica que tengas, por más que te esfuerces de estudiar en las mejores universidades, en las mejores escuelas, por más que tú intentes tratar de tener un buen futuro, Dios dice que si no respetas, honras a tus padres, te va a ir mal. Ahora, y por el contrario, tú pudieras no tener la capacidad o la inteligencia o la sagacidad para que te vaya bien en tu vida. Quizás no tienes la preparación para tener un buen futuro alentador en tu vida, pero tú encárgate de honrar a papá y a mamá, encárgate de respetarlos y de honrarlos, y Dios se va a encargar de que a pesar de que no den un peso por ti, te va a ir bien. Eso es lo que Dios dice. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Yo sé, hermano, que quizás la mayoría aquí ya no vivimos en la casa de nuestros padres. Entonces, nuestra responsabilidad ante nuestros padres quizás ya no es obedecerlo, porque ahora tenemos una responsabilidad más grande que nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Pero si tú todavía vives bajo el techo de tus padres, si tú todavía estás bajo su responsabilidad, bajo su autoridad, tu responsabilidad es obedecerlos. Tu responsabilidad es obedecerlos. ¿Hasta dónde? Un joven me preguntaba en una ocasión, pastor, ¿hasta dónde debo de obedecer a mis padres? Dios dice, obedecer a vuestros padres. Tú encárgate de obedecer a vuestros padres, porque un joven me preguntaba, pastor, ¿qué si mi papá me pide que vaya y le compre cerveza? Pastor, ¿qué si mi papá me pide que vaya y le compre, porque ha habido casos lamentables, tristes? A veces papás mandan a los hijos a comprar hasta la droga para ellos mismos. Y me preguntaban algunos jóvenes, pastor, ¿qué si mi papá me prohíbe venir a la iglesia? ¿Sabe que hay bendición en la obediencia? Dios sabe y Dios conoce lo que está sucediendo. Él más que nadie sabe y conoce la situación. Cuando Dios dice, hermanos, obedeced en el Señor a vuestros padres, es bajo sin ninguna condición. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Créeme que cuando tú te sujetas a eso, va a haber bendición. Dios se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. Es cierto, quizás, y si no vivimos bajo la autoridad de nuestros padres, ya tienes tu hogar, ya formaste tu hogar, ahora nuestra responsabilidad hacia ellos, quizás no es tanto obedecerlos como cuando éramos subordinados bajo su autoridad. Ahora nuestra responsabilidad dice, honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. Quizás tu responsabilidad ya no es tanto obedecerlos, sino ahora honrarlos. Y hay muchas maneras de honrar a nuestros padres. Yo recuerdo, hermanos, cuando vivía en el rancho, allá se daba mucho esto, y aún en la ciudad en algunas partes. Pero cuando una persona hacía algo que no estaba bien, yo recuerdo una vez, hermano, nos metimos unos primos y yo, le voy a confesar un pecado. No espere que suceda a menudo, pero se lo voy a confesar. Unos primos y yo nos metimos, hermanos, a una huerta a robar elotes.
Tiramos elotes y nos metimos a una huerta y nos robamos unos elotes y nos vieron, pero corrimos y no nos agarraron. Pero supieron quién había sido. Y lo que se decía en el pueblo no era, era mi primo David el que nos había metido. Dice, no fue David y lo que andaban diciendo, ¿sabe qué era? Los Hernández. Los Hernández allá andaban, se metieron. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? No fue toda mi familia que hizo eso, fui yo quien lo hizo. Pero me llevé de encuentro a mi familia. Ya no estaban hablando mal de mí. Eran verdades, ¿verdad? Pero no hablaban mal de mí, sino hablaban mal de mi familia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Honramos a nuestros padres cuando tratamos de no avergonzar a nuestros padres. Honramos a nuestros padres cuando vivimos de una manera digna. Honramos a nuestros padres, honramos su memoria, honramos su crianza, honramos nuestro hogar, hermano, cuando decidimos vivir dignamente. Mira, y es el hijo de fulano y mangano, sultano. Y ya no solamente quedaste mal tú, sino también quedaron mal tus padres. Antes las mamás o los papás o los tíos. Y eso te enseñan tus padres. Era lo que normalmente le decían a los niños que hacían algo mal. Dios dice, hermanos, honra a papá y a mamá. Honramos a papá, honramos a mamá cuando vivimos dignamente. Honramos a papá, honramos a mamá cuando hacemos algo con nuestros padres. Es lamentable a veces cómo hacemos esto con nuestros padres, lo de los asilos. Yo he pensado mucho en eso, ¿verdad? A veces hay padres que terminan en el asilo y a veces se quejan, ¿verdad? Por eso, siendo que ellos dejaban a sus hijos en las guarderías. Y Dios dice que todo lo que sembramos. ¿Por qué dejamos a los niños en las guarderías? Porque queremos trabajar. Porque la mamá quiere un sueldo. Esto yo sé que a veces se batalla, yo sé que a veces es necesario y a veces es prácticamente muy difícil. Pero recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dice, hermano, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Pero hermano, si la mamá tiene que trabajar por cuestiones de necesidad, está bien. Pero temo, hermano, que a veces las necesidades no son necesidades, son lujos. Y si es necesidad, está bien, háganlo. Dios entiende y sabe la situación. Dios dice obedecer a vuestros padres. Una de las razones por las que a veces el hombre no honra o obedece a sus padres es porque tratamos, hermano, a veces, y lo hemos hecho en más de una ocasión, tratamos de escondernos por lo que nuestros padres hicieron o lo que nuestros padres eran. Un joven una vez me dijo, pastor, es que usted dice eso porque usted no conoció a mis padres. Pastor, es que usted dice eso porque usted no supo la clase de padres que yo tuve. Si yo hubiera tenido, ¿cuántos jóvenes o cuánta gente nos ha dicho esto? Si yo hubiera tenido un mejor padre, hubiera sido un mejor hijo. Si hubiera tenido mejores hijos, hubiera sido mejor padre. Y cuánta gente, hermanos, no vive tratando de justificar su proceder por lo que sucedió, por lo que le hicieron. Y en la Biblia tenemos, hermanos, más de un ejemplo de que no tiene que ser así. No siempre tiene que ser así. Dios dice, hermanos, encárgate de obedecerlos, de honrarlos. Tienes razón, quizás yo no conozco a tus padres. Tienes razón y lamento si no fue agradable tu estadía en tu hogar, y lamento lo que sucedió y yo no conozco a detalle lo que sucedió con tus padres, pero aún así Dios sigue diciendo, honra a papá y a mamá. El problema, hermanos, es que a veces somos muy rápidos para juzgar a nuestros padres. Mira lo que dice, hermano, la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos 14. ¿Sí lo tienen? Mira el versículo 10. Romanos 14, 10. Perdón, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a quién? A tu hermano. Mire, Dios se está cuestionándonos. Dice, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, y la razón por la que lo juzgamos, el juzgarlo, no solamente a nuestros padres, sino a cualquier persona. El juzgar a una persona, automáticamente, ¿sabe qué sucede?
lo menospreciamos. Cuando lo juzgamos automáticamente, ¿cuántas de las veces, hermanos, no ha pasado que tú tenías en alta estima a una persona, pero dejaste que a tus oídos entraran cosas que no deberían de entrar? Alguien vino y te contó cosas quizás ciertas o no ciertas de esa persona. La próxima vez que tú ves a esa persona, ya no lo vas a ver con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente ya lo juzgaste. Y ya lo estás menospreciando. Ya no lo vas a ver con los mismos ojos. Dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque miren lo que dice, hermano, el versículo. Porque todos nosotros compareceremos ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este versículo? Se lo voy a parafrasear de esta manera. Dios dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? O sea, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe, hermano, que va a llegar el día en que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? Cristo, hermano, en el tribunal, hermanos, juzgándonos, hermano. Le voy a pintar este cuadro de esta manera. Imagina, hermano, todos en la fila, hermanos, esperando ser juzgados por el Señor. Si fuera mi caso, hermanos, el juzgar a mis padres, si yo tratara de justificar lo que yo soy por lo que mis padres hicieron o no hicieron conmigo, ¿sabe qué es lo que va a decir el Señor? Voy a ser llamado a cuentas ante el tribunal y se me va a decir, mira, aquí dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, que tú deberías de obedecerlos, que tú deberías de honrar a tu papá y a tu mamá. Hubo momentos en tu vida que no lo hiciste, ¿por qué? Eso es lo que se nos va a pedir cuenta. Estoy mencionando eso porque es el tema de esta mañana, hermano, siendo que hay muchos otros temas de los cuales vamos a tener que dar cuenta. ¿Amén? Hermano, pero y si me va a juzgar, aquí dice que tú deberías honrar y obedecer, ¿por qué no lo hiciste? Más de uno estoy seguro que va a decir, ah, Señor, tú sabes la clase de padres que yo tenía. Señor, ¿cómo querías que yo lo obedeciera? ¿Cómo querías que yo lo honrara? Si mira lo que hizo. Mira, hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo querías que yo lo obedeciera? Señor, el respeto no se da, se gana. Señor, ¿cómo querías que yo lo obedeciera? ¿Cómo querías que yo lo honrara? Si mira lo que era mi padre. Mira lo que me hizo. ¿Sabe qué va a decir el Señor? Si no ha pasado tu padre a juicio, va a decir, mira, voltea para allá, para atrás. Es aquella persona que está allá. Sí, Señor. ¿Quién es? Mi papá. Bueno, Él sigue. Y Él me va a dar cuentas a mí de lo que hizo contigo o de lo que no hizo contigo. Pero ¿qué hay de ti? Es lo que este pasaje está diciendo, hermanos. Cada uno dará cuenta de sí. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta ¿de quién? De sí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No te toca a ti juzgar a tu padre. Estoy de acuerdo, no estuvo bien lo que hizo, pero quien lo va a juzgar soy yo y no nosotros. El puesto de juez, hermano, ya está ocupado y no nos corresponde. Y déjeme decirle algo, cuidado cuando intentamos tomar el lugar que a Dios le corresponde, porque la última vez que alguien lo intentó fue arrojado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Cuidado cuando intentamos ocupar, pero no estoy diciendo que vas a perder la salud de ninguna manera, pero tenemos que dar cuenta a Dios. Somos muy fáciles, hermano, y es increíble, hermanos, cómo juzgamos. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios, hermano, que Dios no juzga de la manera que nosotros juzgamos. Nosotros, hermano, una persona, tu padre, pudo haber hecho tantas cosas buenas en tu vida. Tu padre te pudo haber criado, te pudo haber enseñado, pudo haber suplido tus necesidades, pudo haber estado contigo, pudo haber hecho tantas cosas en la vida. Ah, pero que no te regañe una vez porque se te olvidan todas las cosas buenas que Él hizo contigo. Pero que no te falle una vez, porque ¿cuántos hijos, hermano, ingratos se olvidan de todas las cosas buenas que su padre ha hecho? Y esto lo digo porque los padres no somos perfectos. Padres fallamos. Tu papá va a fallar. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Él no nació sabiendo ser padre. Nadie comienza sabiendo ser padre. Yo sé que hay cursos, hay libros, cómo tratar, ¿verdad?, de ser un mejor padre. Pero
¿Cuántos hijos, hermanos, están esperando que su padre cumpla las expectativas del padre perfecto que ellos esperan? No hay padre perfecto, así como no hay hijos perfectos. Tu papá va a fallar. Ahora, padres, cuando fallamos, hay gran bendición cuando reconocemos nuestras fallas. Temo que a veces por la cultura machista mexicana en que muchos fuimos criados, pensamos que vamos a presentar debilidad cuando le pedimos perdón a nuestros hijos. Y no es así. Al contrario, ganas credibilidad cuando reconoces tus debilidades, cuando reconoces tus errores y aprendemos a pedir perdón a nuestros hijos. Es de humanos reconocer nuestros errores, es de humanos fallar. Y Dios entiende cuando fallas, pero no entiende por qué rehusas pedir perdón. Cristo nos ofreció su perdón aún sabiendo, hermanos, lo que nosotros le habíamos hecho a Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Cristo nos perdonó a nosotros, hermanos, y nos ha perdonado cada una de las cosas que le hemos hecho y que hemos hecho, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para creernos superiores, rehusando perdón o no aceptando el perdón de alguien más? Dios dice, hermano, que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Nuestros padres, hermanos, van a fallar, pero la responsabilidad de juzgarlos no es nuestra. Nuestra responsabilidad de a ellos es honrarlos, respetarlos, obedecerlos. Hay muchas maneras de honrarlos. Dios dice, hónralos. ¿Sabes cómo puedes honrar a tus padres? Ayudando a tus padres. Ayudando a tus padres, hónralos. Hay gente, hermanos, hay gente que su primer trabajo, todavía estando en la casa de sus padres, su sueldo se lo daban a mamá. No, para mis gastos. ¿Qué gastos? Vives con ellos. Él sabe tus necesidades, si ha suplido tus necesidades hasta el día de hoy. Si Él te dio oportunidad de trabajar, quizás no fue porque necesitara de tu dinero, pero tú sí necesitas de la bendición de Dios, y para obtener la bendición de Dios necesitas honrarlos, obedecerlos, y esa es una manera de honrarlos. Quizás tú no tienes todavía la edad para trabajar en una empresa, pero tienes edad para lavar carros. Puedes lavar carros. Mira, mamá, papá, saqué 100 pesos hoy, saqué 200, 300, papá, mamá, váyanse a cenar. Y eso hablaría muy bien de nosotros, y la bendición de Dios estaría sobre tu vida. Mira, mamá, llévate a papá a cenar este día del Padre. Papá, llévate a mamá a cenar en tu aniversario. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo con nuestros padres? La importancia, hermanos, de marcar memorias con nuestros padres, porque un día papá y mamá ya no van a estar, y lo único que se va a quedar contigo son aquellos recuerdos, aquellos momentos que pasaste con papá y con mamá. Estaba yo platicando con mi esposo, hubo muchas cosas que yo hubiese querido hacer con mi padre. Los momentos más bonitos que yo pasé con mi papá, me acuerdo que desde niño me llevaba al estadio a ver a los Rayados, al Monterrey. Me acuerdo que vivíamos en Durango y me llevaba al estadio del Santos, ahí en Torreón, cuando jugaban los Rayados contra el Santos, porque a pesar de que vivíamos en Durango, mi papá ya le iba a los Rayados. Y aquí una y otra vez me llevaba al Tecnológico en Monterrey, cada vez que podía. La última vez me acuerdo que me llevó al estadio. Mi papá sufría por cuestiones del cigarro, sufría falta de circulación en sus piernas. La última vez estuve con él en el hospital, querían intentarle abrir sus venas y ya no podían porque estaban literalmente tapadas por el tabaco, por el sarro que había causado el tabaco. Pero todavía podía caminar porque se habían abrido algunas ramificaciones de las venas y había un poco de circulación. Y esa última vez que me llevó al estadio, yo tenía, no recuerdo, unos 15 años, aproximadamente 15, 16 años. Mi papá dejó el carro muy lejos y teníamos que ir parándonos porque se le dormían las piernas. Una vez estando ahí en el estadio, esos momentos, hermanos, jamás se olvidan. Recuerdo aquellos días
al pie del pino de Navidad, emocionado abriendo los regalos, y mi papá, hermanos, viendo una sonrisa en su rostro. Qué hermoso, hermanos, que usted pueda tener bonitos recuerdos con sus padres. Pastor, yo ya no los tengo. Haz bonitos recuerdos con tus hijos. Que el día que ya no estés, ¿cómo te van a recordar? El día que ya no estés, ¿qué memorias van a tener de ti? Salir a jugar con ellos, salir a pasear con ellos. Quizás tu padre no lo hizo contigo, pero tú lo puedes hacer con tus hijos. Ya no puedes hacerlo con tus hijos, hazlo con tus nietos. Dios nos da oportunidades para corregir el rumbo de nuestras vidas. Una y otra vez, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hacía grandes cosas por sus hijos, como cruzar el mar, ¿recuerdan aquella vez que abrió el mar para Moisés? Aquel tremendo milagro donde Moisés ya no podía regresar porque los carros de Faraón, el ejército estaba atrás y el mar delante de ellos. Dios, hermano, literalmente abre el mar, lo parte en dos y pasan en seco el río Jordán. Tus hermanos pasan en seco. Y después de que terminan de pasar, ¿sabe qué hizo Dios? Les mandó poner, hermanos, un monumento de piedra. Eran 12 tribus de Israel. Cada quien agarró, hermanos, una piedra y con esa hicieron un monumento de piedra. ¿Y sabe qué dijo Dios? Esto es para que nadie olvide lo que sucedió en este lugar. Para que cuando alguien vea esas piedras y pregunte por qué están esas piedras ahí, se diga, porque Dios abrió aquí el mar para sus hijos. Haz recuerdos, haz memorias con tus hijos. Para que cuando un día te pregunten cómo era tu padre, para que cuando un día puedan ver algunos objetos de él, yo recuerdo que esto era mi papá. Yo recuerdo cómo mi papá hacía esto. Estábamos ahí en las cosas de mi papá en la casa, revisando todo. Había un termito ahí que regalaron el Día del Padre ahí en la gracia. Nosotros apartamos uno para mi papá y él lo vio y dijo, mira papi, el termito que le regalamos a mi abuelito. ¿Se lo puedo tener? No sé. Y lo tuve. ¿Qué memorias tienes tú con tu padre? ¿Qué memorias tendrán tus hijos contigo? Porque un día lo único que quedará será eso, las memorias, los bonitos recuerdos. Él no va a recordar quizás cuántas horas tú pasabas en el trabajo, pero va a recordar los momentos que te sentabas con él, los momentos que jugabas con él. Un día en el trabajo, cuando tú ya no estés, ¿sabes qué van a hacer? Poner otro en tu lugar. Y una semana, 2 semanas, van a poner un moño negro ahí en tu oficina, en tu área de trabajo. Pero después van a poner otro y jamás se van a acordar de ti, pero tus hijos siempre. Es por eso la importancia. No juzgues a tus padres. Mira lo que sucedió. 1 Samuel, vamos a terminar. 1 Samuel capítulo 17. Dios dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma medida que medimos seremos medidos, seremos juzgados. Entonces esto quiere decir, hermanos, ahí en Mateo, hermanos, capítulo 4, Dios dice, hermanos, que no juzguemos, porque con la misma medida que mides serás medido. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma razón por la que tú hoy estás juzgando a alguien es la misma razón por la que a ti te van a juzgar mañana. Y no es una posibilidad, es una realidad. Dios dice, ¿por qué estás juzgando todo eso? La razón por la que no es que él es así, y cuántas de las veces, hermanos, alguien hace algo, y esto no estoy hablando solamente de los padres, esto es para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, ¿cuántas de las veces una persona no hace algo y ya lo juzgamos? No, de seguro lo hizo por esto. No, yo sabía que algo andaba mal. No, y de seguro lo hizo por esta razón. Y aseguramos, hermanos, que una persona es tal o cual por lo que nosotros pensamos o sentimos. Dios dice, cuidado, porque con la misma medida que mides, vas a ser medido. La misma razón por la que tú hoy estás enjuiciando a aquella persona, es la misma razón por la que a ti, mañana te van a estar juzgando.
Cuidado, por eso hermanos dice cuidado con eso. Mira lo que sucedió hermanos aquí en 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Mire ahí en el versículo número 22. 1 de Samuel 17, 22. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Usted conoce esta historia es la de David y Goliat. Aquel día que David, hermanos, derrotó a Goliat. Usted sabe, hermanos, que David no fue buscando pelea. David estaba cumpliendo con la ordenanza de su padre. Su padre, sus hermanos, que eran los mayores y los más valientes, digo entre comillas, ahorita voy a decir por qué, hermanos, estaban en la guerra, en el campo de batalla. Y David, siendo el menor, estaba en la casa de su padre cuidando las chivas, cuidando las ovejas. Hermanos, y su padre le dice, lo manda a llamar, Isaí lo manda a llamar y le dice, David, quiero que vayas y le lleves comida a tus hermanos que están en la guerra. Y vayas y preguntes cómo están, y entonces vengas y me des la noticia. Entonces, el padre David, hermanos, lo manda con el lonche para sus hermanos. Entonces David llega y deja, hermanos, la comida en el bagaje, donde estaban todos los suministros, toda la comida. Entonces, y mientras estaba por ahí, hermanos, ya dejó el lonche. Ahora, ¿cuál era la otra tarea? Preguntar por sus hermanos. Y dice, hermano, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, mientras preguntaba por sus hermanos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Sabe qué era lo que este Goliat estaba diciendo? Salía y retaba al pueblo de Dios. Lo maldecía a Dios, maldecía al pueblo de Israel, y retaba que un hombre lo enfrentara. Entonces todos le tenían miedo. Aún, hermanos, el rey Saúl le tenía miedo, hermanos, a Goliat, siendo que el rey Saúl era el más alto de todos. Hermanos, nadie quería enfrentar a Goliat. Entonces David, hermanos, mientras anda ahí preguntando por sus hermanos, dejando el lonche, escucha lo que Goliat dice. Y eso no le agradó a David. David, hermanos, era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre, hermanos, que temía a Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que vivía para Dios. Y escuchó lo que Goliat decía de Dios y no le gustó. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de ¿quién? De su padre en Israel. Entonces David escucha lo que Goliat anda diciendo de Dios, y ya él estaba resuelto. Yo tengo que callar a ese hombre, porque no está correcto que él ande hablando así de Dios. Entonces, hermanos, David ya había resuelto esto, pero aparte, hermanos, escucha la recompensa que se le va a dar a quien lo enfrente. Y la recompensa era que se iba a casar con la hija del rey, que lo iban a llenar de riquezas y lo iban a eximir o excluir de impuestos, que su padre ya no iba a pagar impuestos. ¿Y sabe qué hizo David? Si él ya estaba decidido a enfrentar a Goliat, ahora lo estaba más, porque sabía que había recompensa. Y el deseo de David de enfrentar a Goliat, David tenía 17, 18 años aproximadamente cuando enfrenta a Goliat. Entonces, hermanos, cuando él decide hacer esto, hermanos, él pensó en lo que Goliat decía de Dios, pero también pensó en la recompensa. Obviamente, hermanos, imaginen un joven de 17, 18 años y luego la hija del rey. Pues David dijo, de aquí soy, ¿verdad? Pero, hermanos, David pensó sí en eso, pero también pensó en quién, en su padre. Si yo derroto a este hombre, mi papá no va a tener que pagar impuestos jamás. ¿Y qué hizo David? Honrar a su padre. Pero, hermanos, David, hermanos, va y enfrenta, hermanos, a Goliat. Pero mientras él escuchaba esto, mire versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David escuchó la recompensa y dijo, a ver, ¿es cierto? ¿Qué le van a dar al hombre que lo enfrente?
No, lo van a llenar de riquezas, le van a dar la hija del rey y lo van a eximir de tributo, de impuestos. Versículo 28. Miren lo que sucedió, hermano. Y oyéndole hablar, ¿quién? Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y mira lo que dice, lo juzga a David. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla, ¿qué dice? Has venido. Tu hermano, David no iba con la intención de buscar pelea. David, hermano, solamente iba queriendo obedecer a su padre, llevarle lonche y ver cómo estaban sus hermanos, para regresar a casa y decirle: papá, ya les di el lonche, mis hermanos están bien, y regresarse a cuidar las ovejas de su padre. Pero estando ahí, hermanos, sus hermanos llenos de envidia y de alguna manera tratando de desahogar su frustración, ¿por qué no salían y enfrentaban a Goliat? Entonces ven a David y le dicen: ¿para qué has venido? Se has venido por puro morbo. Has venido porque yo conozco tu corazón, la soberbia, la malicia de tu corazón. Nomás has venido para ver la batalla. Has venido por morboso nada más. ¿Era eso cierto? No. David no había ido por eso. David había ido porque su papá lo mandó. David había ido porque quería ver cómo estaban sus hermanos. Y aquí su hermano mayor lo estaba juzgando mal. ¿Cuántas de las veces, hermanos? Y le dice: yo conozco tu corazón. ¿Quién conoce nuestro corazón? Él no es Dios. Pues lo juzga mal. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, no somos así? No, de seguro lo hizo por esto. De seguro lo hiciste por esto. De seguro anda haciendo esto. Y aseguramos cosas, hermanos, de las cuales ni sabemos si son ciertas o no. Y aún si son ciertas, ¿qué a nosotros? Deja que Dios se encargue de ellas. Y mire cómo le responde David a su hermano. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? O sea, ¿ahora qué te hice? Le dice David a su hermano: no es esto mero hablar. Mire lo que me encanta, la manera en que David habla. ¿Ahora qué te hice yo? No es esto mero hablar. Yo creo que entre líneas David le estaba diciendo: ¿quieres pelear con alguien? Para hablar si eres bueno, pero ¿por qué no peleas con Goliat? Yo soy tu hermano, yo no soy tu enemigo. ¿Quieres pelear con alguien? Pelea con Goliat. Mira, aquel quiere pelear. ¿Y cuántas de las veces, hermanos, somos así? Peleamos en la familia, peleamos entre hermanos, cuando la pelea no es entre nosotros. La pelea no es en la familia, la pelea es con el enemigo. La pelea, hermanos, es contra nuestro enemigo, hermanos, que quiere vernos derrotados, que quiere vernos destruidos. Ahí está la verdadera pelea. ¿Por qué batallas? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias a quien no debes de hacerlo? ¿Quieres buscar con quién pelear? Peleate con el enemigo, con Satanás. Con Dios no, con tu hermano no. Y mucho menos con tus padres. Es increíble, hermanos, cómo hay hijos que aún se atreven a levantar, hermanos, una mano sobre sus padres. Yo no sé, hermanos, lo que les espera a esas personas, pero no ha de ser nada grato a quien se atreve a hacer eso. Jóvenes que menosprecian a sus padres. Mamá, no me des beso, no me abraces enfrente de mis amigos, ¡qué oso! Ojalá un oso venga y te despedace por haber dicho eso. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere que te vaya bien en tu trabajo. Dios quiere que te vaya bien en tu matrimonio. Dios quiere que te vaya bien en cada área de tu vida. Y ahí está. Hónralo. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quizás no tú ves de dónde te pudiera ir bien, pero simplemente encárgate de honrarlos, de obedecerlos, de respetarlos, y Dios va a acomodar todo para que te vaya bien. Busca las maneras, hay muchas maneras de honrarlos, viviendo dignamente, ayudándoles económicamente. Yo sé que a veces
nosotros, quizás tu papá no necesita de tu dinero, pero no es por necesidad de él, sino por necesidad tuya. Porque tú necesitas la bendición de Dios en tu vida. Y hay muchas maneras, o quizás no con dinero, pero hay muchas maneras en que tú puedes honrar a tus padres. Hónralos. Honra su memoria. Tu padre trabaja en tu familia para establecer bonitos recuerdos con ellos. Para que cuando tú ya no estés, si estés en un ataúd, en una caja, no se quieran aventar contigo, sino que den gracias a Dios por la vida que tú les diste y por los bonitos recuerdos que tú les diste. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te doy gracias